a presentar las estrategias didácticas y de qué manera influye la axiología dentro del sistema educativo. Para ello, nosotros vamos a tener presente que una estrategia didáctica es la manera y también el recurso que se utiliza para implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de que el estudiante pueda aceptar los contenidos y pues a disfrutar de la enseñanza que se transmite en un ambiente educativo. Pero también vamos a tomar en cuenta cómo la axiología, en otra palabra, la práctica de valores, influye ya sea en las estrategias, en el aula de clase o incluso en la deserción escolar. Por ejemplo, planteándonos un ejemplo anterior sobre la unidad educativa Pedro Carbo, tenemos en cuenta de que aplicar los valores es sumamente importante. Jesús, ¿nos puedes hablar un poco sobre cuáles son los valores fundamentales dentro de esta institución educativa? Ya, aquí es importante impartir los valores, tanto el respeto, el amor, la empatía, porque son valores fundamentales que dentro de la sociedad serán valorados. Pero también esto podría ayudar a que el estudiante tenga más, como dijiste, más cariño por la materia o por querer estudiar, o simplemente la deserción escolar pasa igual si se aplica o no los valores. El estudiante tiene una motivación para seguir el aprendizaje sería a través de la responsabilidad, puede aplicar diferentes métodos para seguir en su aprendizaje. Muy bien, pero la estrategia también. Sí, por eso las estrategias son los puntos claves dentro de este proceso. Para ello, nosotros debemos tener presente que un estudiante necesita de motivación. Ese es el punto clave dentro del proceso educativo. La motivación es lo que le va a permitir al estudiante, pues, acercarse más a este proceso, encariñarse con este proceso y, pues, llegar a cumplir sus objetivos. Tanto del Ministerio de Educación como nosotros sabemos, ¿no? Dentro de un currículum que se ubican lo que son los objetivos de área, objetivos generales, las destrezas, los indicadores de evaluación, pues esto va a permitir para llegar a evaluar al estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero es muy importante que el estudiante, dentro de este proceso, demuestre en el aula clase ese cariño por aprender. Y ese cariño por aprender se lo debe a la motivación que el docente debe, pues, compartir con los demás estudiantes. Pero entonces podemos decir que la axiología va de la mano de las estrategias. Sí, una de las estrategias, lo que va a complementar a las estrategias didácticas es la axiología. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de axiología, estamos hablando de la práctica de valores. Y la práctica de valores lo que hace es formar a la persona íntegra, tanto en su vida académica como en su vida social. Y esto es lo que va a complementar dentro de una estrategia didáctica, porque los valores nos permiten a nosotros ser responsables, ser respetuosos, ser puntuales, ser empáticos y pues desarrollar nuestro proceso cognitivo. Es decir, que todos los valores nos permiten a nosotros desarrollarnos dentro de un ambiente educativo. Y este ambiente educativo es el aula. Y dentro de esta aula clase, pues lo que se pone en práctica son los valores y las estrategias para que el estudiante, a partir de ello, pueda complementar su proceso de enseñanza. Pero, a ver, Jesús, tenemos una idea básica de lo que son los valores, pero ¿de dónde vienen principalmente? A ver, impartimos aquí desde el núcleo familiar, y con esto no solamente vamos a enriquecer el conocimiento dentro de las aulas, sino que también salimos a la sociedad, o sea, fuera del círculo educativo, salimos a ser personas bien formadas, recíprocas y todo lo que tiene que ver con formación en valores. Pero también debe tener desventajas, tanta axiología, por así decirlo,
alguna de ellas, ¿cuál podría ser? Sería el abandono de padres a hijos, entablar relaciones con personas que no ayudan en la sociedad. También el exceso de confianza de docentes, a alumnos y de alumnos a docentes también se ha dado y se ha visto. Sí, y esto se basa en la manera, y esto tiene su complemento en la manera en cómo se desarrolla el ambiente escolar. Porque si no existe un buen ambiente escolar, aquí vamos a encontrarnos con las deserciones, ¿sí? En el que el estudiante va a abandonar este sistema escolar por la razón es que el docente no me motiva o no tiene esa motivación para que yo aprenda, sino que me excluye, me señala por no saber o por no aprender. Entonces, también esto influye dentro del aula clase, es decir, aquí hablamos del compañerismo, es decir, compañeros que te van a señalar, te van a excluir, te van a disminuir intelectualmente y no te van a aceptar en grupos donde se desarrolle su intelecto de manera más fácil, más factible, ¿no es cierto? Entonces, pues aquí debemos tener en cuenta que dentro de las estrategias didácticas y de la axiología entra una parte que es la inclusión, ¿sí? La inclusión. Todo esto tiene relevancia y tiene unas conexiones directas que van a permitir tanto el desarrollo del profesional como el que está alcanzando sus objetivos para llegar a ser profesional. Y por eso, pues queridos compañeros, pues quiero que ustedes y todos los que nos ven tengan presente que te van a disminuir intelectualmente y no te van a aceptar en grupos donde se desarrolle su intelecto de manera más fácil, más factible, ¿no es cierto? Entonces, pues aquí debemos tener en cuenta que dentro de las estrategias didácticas y de la axiología entra una parte que es la inclusión, ¿sí? La inclusión. Todo esto tiene relevancia y tiene unas conexiones directas que van a permitir tanto el desarrollo del profesional como el que está alcanzando sus objetivos para llegar a ser profesional. Y por eso, pues queridos compañeros, pues quiero que ustedes y todos los que nos ven tengan presente que nosotros debemos aprender a motivarnos. Primero nosotros para poder motivar a los demás. Y esa es la clave para poder, a partir de esa motivación, encontrar diversas estrategias para que, como nosotros nos estamos formando para ser unos futuros docentes, lleguemos al punto en el que nuestros estudiantes nos quieran y quieran la materia y los contenidos que nosotros vamos a impartir, para de esta manera pues poder erradicar la ignorancia que existe en una sociedad. Por eso también qué importante que es, como yo les he mencionado muchas veces, el tener vocación para poder ser un buen docente, para poder tener estrategias, para poder impartir axiología dentro del aula clase, porque si nos estamos educando para simplemente ignorarlo, no estamos haciendo nada. O sea, Jesús, ¿tú consideras que es realmente importante, o sea, es importante impartir valores, o que si no impartes valores en el aula no pasa nada? Porque Claro que sí. En la casa les enseñan. Es muy importante impartir valores tanto en casa como en la institución educativa. Porque primero, de esta forma, nosotros adquirimos motivación y salimos a las calles a motivar A los estudiantes. Pero, ¿solo la motivación o también los valores? Porque si hay una estrecha brecha también en motivar y tener valores. Bueno, aquí más que la motivación entra lo que es el respeto hacia docente y estudiante, también como padres a hijos en una educación que se va adquiriendo a través de nuestros aprendizajes. Y esto es lo que nosotros podemos haber conocido y pues dialogado en cuanto a lo que son las estrategias y cómo dentro de las estrategias se influye mucho lo que es la axiología. Porque hay que tener presente que existen muchas cualidades, muchas características dentro de las estrategias para poderlas aplicar en un proceso de enseñanza-aprendizaje.
Muchas gracias a todos.